El poder del amor en el sacramento del matrimonio, predicación y reflexión. Traducción de la predicación. Querida comunidad, querida pareja de recién casados, quiero compartir 3 puntos con ustedes. Oren juntos, aménse y vayan a la iglesia los domingos para orar juntos. Amén. Hubo un momento en el que un anciano, que estaba tomando estenografía, miró hacia arriba y se dio cuenta de que ya no había nadie en el púlpito. Se enfureció y le preguntó a otro hombre, que hoy en día es un famoso director de peregrinaciones, qué opinaba de este sermón. De manera insolente, el hombre respondió que ahora era un conocido director de peregrinaciones y que el sermón ya contenía los 3 puntos. Esto enfureció al anciano, ya que lo interpretó como una burla al sacramento del matrimonio. Sin embargo, lo que se dijo en el sermón no era tan tonto como parecía. Amarse mutuamente es fundamental para entrar en el matrimonio. En Estados Unidos, se realizó una investigación que mostró que solo la ceremonia de matrimonio, ya sea en la iglesia, la sinagoga o en cualquier otro lugar, casi no hace diferencia en la durabilidad del matrimonio. La mayoría de las veces, es solo una ceremonia superficial que no aborda el verdadero significado. Sin embargo, cuando ambos van a la iglesia los domingos, estadísticamente comprobado, solo el 2% de los matrimonios termina en divorcio. Y cuando ambos oran juntos, esta tasa disminuye a niveles muy bajos. Sin embargo, es común que los hombres tengan dificultades para orar juntos, pero no se necesita algo elaborado. Deben orar para que la gracia del sacramento del matrimonio se renueve diariamente. Pero, ¿qué significa la gracia del sacramento del matrimonio? La gracia es una expresión de cariño, un regalo del Señor, su presencia y ayuda. El matrimonio no es solo un compromiso entre 2 personas, también involucra a Dios, es una asociación a 3. Cada persona puede contar con algo que no posee por sí misma, como dijo Pater Hans Bock. El sacramento del matrimonio es como una conexión a una fuente de energía poderosa, aunque esto solo raspe la superficie del misterio. A través de este sacramento, recibimos una fuerza que no podríamos encontrar por nosotros mismos. Dios se une a nosotros a través de este sacramento con amor y generosidad. Por lo tanto, es absurdo creer en Dios pero no recurrir a su ayuda y gracia. El matrimonio es un sacramento, una manifestación elevada de la fe, comparable a la ordenación de un sacerdote o la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, deben orar para que la gracia del sacramento del matrimonio se renueve diariamente. Para que el matrimonio tenga éxito, la gracia está disponible en todos los aspectos de la relación conyugal. Todas las ayudas para que esta aventura tenga éxito son proporcionadas por Dios. Él nos otorga su gracia. Sabemos cuántos factores negativos afectan las relaciones humanas, la rapidez de la vida moderna, la crianza de los hijos y la negligencia en el mantenimiento de la relación conyugal, lo que a menudo lleva a un distanciamiento. ¿Quién garantiza que el otro continuará desarrollándose junto con nosotros? Hay muchos riesgos potenciales en esto, y por eso necesitamos la ayuda del Señor para reconocer y superar estas dificultades. El amor entre las personas a menudo disminuye con el tiempo, pero el amor de Dios no. No se desgasta, es inmutable, eterno e incondicional. Por lo tanto, la gracia del matrimonio es una bendición para el otro. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo mejor del otro sea revelado, ayudándolo a crecer y apoyándolo en su viaje espiritual. El matrimonio es un símbolo real del amor de Dios, y a través de él debemos irradiar el amor divino al mundo. Por lo tanto, deben orar diariamente para que esta gracia se renueve y para que puedan ser canales de ese amor para los demás. A menudo tengo la oportunidad de celebrar matrimonios y compartir estas enseñanzas con las parejas. Es importante recordar que el matrimonio no se reduce solo a la hermosa ceremonia en la iglesia. Aunque este es un día maravilloso que debe ser celebrado, hay muchos otros días y años por delante. Siempre pueden volver mentalmente a ese día en que hicieron sus votos ante Dios. Al orar diariamente pueden renovar la gracia del sacramento del matrimonio. La ceniza se acumula rápidamente sobre el fuego del amor, y por eso es esencial pedir al Señor todos los días que renueve esa gracia, para que siempre permanezca viva y ardiente. El apóstol Pablo escribió en su carta a Timoteo sobre la renovación de la gracia que se le concedió mediante la imposición de manos. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de temor. Por lo tanto, debemos buscar la renovación diaria de ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén.